La idea de este video es acompañar a los postulantes a los cargos docentes del IPES Paulo Freire en la preparación para el concurso público y abierto de títulos, antecedentes y coloquio, cuya convocatoria se efectuará con arreglo a las normas y procedimientos que establece la Resolución 433 del 2010 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, norma que se encuentra disponible en la página web del Instituto, donde también encontrarán toda la información referente al concurso. Mediante el tutorial, los guiaremos en todo el proceso de armado y preparación del proyecto y aportaremos algunos consejos sobre los puntos centrales de su confección y también en las estrategias para la defensa del proyecto en el coloquio. El primer paso será presentar la planilla de inscripción ante la Secretaría del Instituto. En una segunda etapa, se presentará toda la documentación que respalde los antecedentes con el propio proyecto en el formato correspondiente. En el menú Docentes Concursos se podrá acceder a toda la información sobre la oferta para cobertura de cargos y las regulaciones que se aplican. La documentación que se presente debe demostrar que se cumple con los criterios de selección. Recordamos entonces releer y revisar cada documento a presentar, particularmente el proyecto. Es importante tener información actualizada en relación con la disciplina a concursar, sus enfoques metodológicos y los problemas educativos actuales que debe considerar. El concurso es la manera de acceder a los cargos docentes en el IPES y la resolución 433, que ya les mencioné, es la norma que lo rige. Aquí quisiéramos detenernos en un punto central de todo concurso, que es la originalidad de la propuesta. Un proyecto original es el resultado de la producción propia del postulante. El plagio mediante la presentación de la obra de otra persona como propia o la copia de textos sin referencias tiene consecuencias. En esos casos, los proyectos de cátedra cuya autoría no sea original quedarán automáticamente descalificados con 0 puntos. El concurso consta de 3 etapas: la inscripción, la presentación de antecedentes con el proyecto escrito en el formato que corresponda, que puede ser papel, soporte digital o ambos según el caso, y finalmente su defensa en el coloquio. Hay que cubrir cada una de las etapas en ese orden para poder acceder a la siguiente. Atención, hacer un buen currículum puede parecer sencillo, pero ni es tarea fácil ni se prepara de un momento para otro. Cuando el currículum no está bien confeccionado en su aspecto formal, es posible que no se valore como lo merece. Es esencial que los datos se puedan leer con claridad, que se encuentre correctamente estructurado, que no tenga errores gramaticales y que su contenido se desarrolle de modo tal que invite a su lectura. Revisen, busquen errores de tipeo, omisiones o faltas de sintaxis apropiada. La información que brinde debe poder cotejarse con la documentación respectiva, que se remitirá también adjunta siguiendo las disposiciones vigentes. En relación con los antecedentes, el título docente específico acreditará 9 puntos. Se asigna 6 puntos por el título habilitante y 3 puntos por el título supletorio. Los antecedentes docentes incluyen el desempeño en instituciones de nivel superior, que asignará 7 puntos, la participación como jurado de concursos, que brindará 2 puntos, el dictado de cursos, seminarios u otras actividades académicas de grado, que asigna 2 puntos, el dictado de cursos de posgrado, que otorga 2 puntos. De este modo, se puede obtener en este apartado un máximo total de 13 puntos. Los 4 puntos que se asigna como docente de la institución se deben acreditar con la constancia respectiva, que se puede solicitar. Y se otorgará un máximo de 4 puntos en caso de contar con actualización docente durante los 2 últimos años de ejercicio de la profesión. Ahora, ¿cómo prepararlo? La estructura formal pueden encontrarla en el enlace que ven en la diapositiva. Es central el conocimiento del diseño curricular de la carrera,
que pueden encontrarlo en la página web del instituto. Allí también está el año del diseño, que se consigna en el apartado plan, el curso en el que se dicta el espacio, la forma de acreditación, que será promocional o no promocional con examen final. En el caso de los módulos, tanto puede ser promocional como aprobarse por examen final. La carga horaria semanal y el régimen de cursada, que en el IPES es anual o cuatrimestral. Las correlatividades, es decir, las materias que se debe regularizar o aprobar para cursar en la cátedra, pueden encontrarlas también en el menú Carreras. El formato a concursar en el IPES puede ser el de asignatura, el de módulo o el de taller. En el caso de las asignaturas, están definidas por la enseñanza de marcos disciplinares de valor troncal para la formación. Brindan conocimientos, modos de pensamiento y modelos explicativos. Ejercitan a los estudiantes en el análisis de problemas, la investigación documental, la preparación de tablas y gráficos, de informes, elaboración de bancos de datos y archivos bibliográficos, el desarrollo de la comunicación oral y escrita y en general en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional. Las asignaturas requieren un examen final para su aprobación. La asistencia debe ser del 65% como mínimo y no tienen régimen de excepcionalidad. En cuanto a los módulos, son unidades completas de conocimiento sobre un determinado campo de actuación docente, que ofrecen marcos de referencia, líneas de acción y estrategias para intervenir en dicho campo. Las cátedras con formato módulo pueden aprobarse por promoción o por examen final. Se aprueban con 6 puntos y se alcanza la promoción con 8 puntos. En caso de regularizarse con una calificación entre 6 y 7, se deberá rendir examen final. La asistencia debe ser de por lo menos el 65% sin régimen de excepcionalidad. En relación con los talleres, son unidades curriculares orientadas a la producción de instrumentos para la acción profesional. Constituyen un espacio creativo y reflexivo que pone en juego los marcos conceptuales conocidos o nuevos marcos conceptuales desarrollados para trabajar los desafíos de la producción didáctica. Entonces es muy apropiado para el trabajo en equipos. No tienen examen final y se promocionan con un promedio mínimo de 6 puntos que se obtienen en los trabajos prácticos. En caso de no obtener esa nota, se recursa el espacio. La asistencia de los estudiantes debe alcanzar el 80%. La fundamentación del proyecto debe precisar con claridad la función de la disciplina en el plan de estudios, es decir, el marco curricular. Debe indicar el papel del espacio dentro del devenir disciplinar, cómo articula con los espacios que lo preceden, cómo se perfila en su contexto presente y cómo prepara para los espacios que lo sucederán. Para ello recomendamos dar una mirada a las correlatividades a fin de que la propuesta sea coherente con el desarrollo de la carrera. Además del marco curricular descripto, se debe establecer el posicionamiento de la cátedra en relación con la disciplina como objeto científico y como producción de conocimiento social. Este es el marco epistemológico, que debe incluir la línea teórica, corriente o escuela sobre la cual desarrolla su propuesta, qué significa la disciplina para uno mismo y cómo se la concibe en el contexto del conocimiento, qué aspectos priorizará y cuáles son las razones de ello. En tercer lugar, se encuentra el marco didáctico, que describe los procesos de enseñar y aprender que uno elige, es decir, cómo enfocará la clase, qué rol tendrá el docente, cuál es el rol de los estudiantes y cómo se interactuará con los saberes. Último y no menos importante, el marco institucional, que refiere a las normas vigentes, a la Resolución 433 y a las particularidades de la propia institución. Es necesario que las decisiones del equipo docente respeten la cultura institucional al realizar las previsiones para la puesta en marcha del proyecto de cátedra. Es fundamental que todos estos aspectos teóricos estén claramente plasmados en la propuesta. Los propósitos son los enunciados que definen las intenciones de los docentes. ¿Qué dirección se dará a la práctica? ¿Qué ofrecer para garantizar los aprendizajes en el aula?
¿Cuál será la acción con relación al núcleo central de contenidos que aborda la cátedra? Se expresan como la tarea que los docentes proponemos realizar y como términos anticipados del contrato didáctico con los estudiantes, que deben conocerlos, como así también a los objetivos. Vamos a volver sobre este punto al momento de pensar en los criterios de evaluación. Para los propósitos sugerimos usar verbos como alentar, contextualizar, plantear situaciones estratégicas, fomentar, generar, habilitar, incentivar, posicionar, presentar, profundizar, programar, promover, propiciar. Serán progresivos, secuenciados y de complejidad creciente y deberán alinearse en relación con los contenidos, métodos y criterios de acreditación. Les facilitamos bibliografía de consulta para la redacción de propósitos y también para los objetivos en el enlace que aparece en la imagen. Los objetivos generales y específicos representan las actividades que los estudiantes estarán en condiciones de realizar. En el caso de los generales, al finalizar la cursada, y a corto plazo para los específicos. El diseño curricular es la herramienta fundamental para la redacción del proyecto. Recuerden que un espacio cuatrimestral tendrá entre 10 y 12 semanas de duración. Con frecuencia nos quejamos de que hay demasiado material para dictar y no alcanza el tiempo. Los estándares curriculares que establecen los planes de estudio son la principal causa de esas presiones. Sin embargo, en nuestros diseños, los contenidos se plantean a modo de referencia y es esperable que cada docente realice los recortes adecuados para garantizar aprendizajes duraderos. Recuerden que las grandes ideas de todos los campos del conocimiento requieren una exploración en profundidad. Esto tomará tiempo y estrategias de trabajo que muevan genuinamente el pensamiento y que permitan profundizar la comprensión, aumentando la complejidad de los conceptos abordados y progresando hacia saberes nuevos. No siempre más es más, y entendemos que no resulta sencillo determinar las ideas centrales que no pueden faltar en ningún proyecto. Pero poder realizar el recorte adecuado es lo que agrega valor a la propuesta. Entonces, se puede recurrir a bibliografía más actualizada en la materia como una manera de ayudarnos a focalizar sobre los conceptos fundamentales que deben estar presentes en todas las etapas de la formación en el campo disciplinar que nos ocupa. No hay que olvidarse que los contenidos constituyen un todo con la metodología, los propósitos y objetivos y con los criterios de evaluación, con los que deberán estar en absoluta armonía y que seguirán su misma lógica, progresividad, secuenciación, complejidad creciente, y que además podrán organizar en la forma que ustedes estimen más apropiada. En relación con el enfoque, se espera una breve narración de los distintos momentos del desarrollo de las actividades desde la óptica de la didáctica específica de la disciplina. Así, por ejemplo, puede ser que en determinados aspectos se trabaje por proyectos o en clases expositivas, o que se alterne el enfoque por indagación con el trabajo por capacidades y toda otra combinación o elección que ustedes prefieran. Es importante que aquí exista una adecuada fundamentación que se articule con los contenidos en cada caso para poder explicar nuestra elección en el momento del coloquio. Al elegir uno o más enfoques o modelos didácticos, se debe estar cómodo con la elección y poder dar cuenta de ello con naturalidad durante el coloquio, que seguramente va a profundizar en este aspecto y en su coherencia con la formulación escrita. Esta naturalidad quedará plasmada en el modelo de clase que compone el proyecto y que se debe incluir en este apartado. Para pensar en este punto, sugerimos volver la mirada sobre los tres componentes de la tríada didáctica y hacer énfasis en el papel de cada uno de sus integrantes, el docente, el estudiante y el contenido. Un proyecto de trabajo requiere personas y materiales para su desarrollo, que pueden incluirse en la propuesta. La enumeración de sus componentes puede ser una lista de control personal que sirve como soporte de la metodología en cuyo apartado podrán incluirlos.
Recuerden, recursos didácticos son, por ejemplo, ejercicios, situaciones problemáticas, trabajos prácticos, guías de estudio, guías de lectura o mapas conceptuales. El cronograma tiene que ver con la organización temporal de los contenidos, con la ubicación de los parciales y con la entrega de trabajos prácticos. Entonces, no solo nos importa como docentes, sino que es fundamental para guiar a los estudiantes. También resume un componente importante al momento de la valoración del proyecto, ya que exhibe de una manera amena para el análisis la secuenciación, la progresividad y la coherencia metodológica de la propuesta. Esta agenda, como toda agenda, va a sufrir modificaciones y se transformará en un insumo a futuro para la propia práctica. No es habitual volver la mirada para realizar ajustes sobre evidencias concretas. Este cronograma, agenda, hoja de ruta puede transformarse en un recurso de gran potencial para el análisis crítico del propio trabajo a modo de diario o registro de desempeño. La clase modelo. En el link pueden encontrar un modelo de clase. No deben olvidar la carga horaria semanal. ¿Qué es lo posible en las horas cátedra que tenemos? Enunciar el contenido a tratar según el diseño curricular. Incluir los objetivos de clase. ¿Cómo será el inicio? ¿Qué innovación podría aplicarse? ¿Cómo estimular las ideas propias de los estudiantes antes del desarrollo? ¿Un juego, un video, una noticia? ¿Cómo será el desarrollo? ¿Cómo se trabajarán herramientas de pensamiento? ¿Qué actividades de cierre actuarán como puente entre las ideas y las habilidades y capacidades trabajadas? Para la evaluación. Siguiendo a Steinman, debemos evaluar la enseñanza no solo para calificar, sino también para poder tomar a tiempo las decisiones que sea necesario tomar. Por eso proponemos evaluar los aprendizajes, es decir, a los juicios de valor que cada estudiante pueda dar respecto a qué, cómo y cuándo está aprendiendo, y a los juicios que el propio equipo docente pueda dar respecto a su visión del escenario clase como situación de aprendizaje. ¿Qué información se requiere obtener para poder tomar decisiones a tiempo y para redireccionar la propuesta de enseñanza si fuera necesario? ¿Cómo se obtiene esa información? El enfoque de la evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovic, considera de manera permanente explicitar y compartir con los estudiantes aquello que se propone que aprendan. No estamos muy habituados a compartir los objetivos de las tareas con los alumnos. Sin embargo, cuando un estudiante sabe cuál es el objetivo de una tarea, puede dotarla de sentido y autoobservarse con mayor atención. Esto explica la centralidad de los objetivos del proyecto. Son los objetivos los que guían los criterios de evaluación y por eso objetivos y criterios deben estar claramente articulados en el proyecto. Su correcta formulación aporta lógica metodológica que recurre al origen de la propuesta, sus fines, sus caminos y sus contenidos. Los instrumentos de evaluación se podrán presentar a manera de rúbricas ponderadas con niveles de calidad y descriptores que permitan las funciones formativa, sumativa y de autoevaluación para que los propios estudiantes puedan supervisar cómo evolucionan sus aprendizajes. Hay varias normas acreditadas para las citas bibliográficas. El IPES opta por el uso de las normas APA. En ese caso, la cita se compone de las iniciales del apellido del autor y a continuación la inicial del o los nombres de pila precedidos por una coma. Lo mismo aplica a los siguientes autores si son dos o más. En segundo lugar va el año de edición que se escribe entre paréntesis. Luego el nombre completo del texto en cursiva y también el subtítulo si lo hay. Luego sigue el lugar de edición, la editorial y por último, si se desea, el o los capítulos que serán de lectura obligatoria. Todos los ítems van separados por puntos. Recordamos que toda cita textual o paráfrasis debe encontrarse correctamente referenciada, es decir, si se utiliza como fuente otros proyectos, trabajos de investigación, publicaciones o libros, deben ser citados en la bibliografía
y las citas textuales deben contar con el nombre del autor adjunto a las mismas. Entonces, el puntaje máximo para el proyecto será de 35, que se discrimina de la siguiente forma: fundamentación 7 puntos, objetivos y propósitos 6 puntos, contenidos 6 puntos, metodología 6 puntos, evaluación 6 puntos y bibliografía 4 puntos. Para finalizar, ¿qué les recomendamos? Pensar anticipadamente las preguntas que podrán plantearse en la entrevista para poder abordar las respuestas con confianza y espontaneidad. Es importante dar a conocer cómo se posiciona el espacio en el devenir de la carrera, cómo se trabajará el contenido, cómo se organizarán los contenidos en los plazos previstos, cómo será una clase. Estos aspectos del coloquio dan al tribunal una idea bastante clara de lo que será el desempeño del postulante en el aula. Les deseamos lo mejor y estamos atentos a sus consultas.